Bien, buenos días. Mi nombre es Oscar Lazo. Trabajo en la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente. Reciban los saludos de nuestro director, el ingeniero Fernando Neira Palomino, y del viceministro Gabriel Guijandría Acosta. Bien, el tema que vamos a hablar en esta ocasión es ordenamiento territorial, ¿no? Es un tema que está bastante tocado en la agenda nacional, ¿no? Es un tema importante, es un tema que ha comenzado ya hace algunos años en la Amazonía peruana y ha ido avanzando hacia la sierra y ahora en los últimos años en la zona de costa, ¿no? Entonces ha tenido una expansión, digamos, en tiempo moderado. Estamos hablando que las primeras reuniones que se hicieron para ver este tema es en el año 94 y 96, ¿no? Donde ya se buscaba una metodología para el ordenamiento territorial. Y comenzó con la zonificación ecológica económica, que seguramente es lo que más han escuchado muchos de ustedes. De hecho, Marcona está trabajando una iniciativa de zonificación ecológica económica a nivel distrital. ICA también está trabajando en ese tema como zonificación ecológica económica. Entonces vamos a intentar un poco ver ese marco, cuáles son las competencias, dónde interviene el Ministerio del Ambiente, dónde intervienen las regiones. Bueno, ¿qué es territorio? El territorio es el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Esto está en la Constitución. Entonces, como verán, hay una parte importante que toca el dominio marítimo. ¿Y de dónde a dónde va el dominio marítimo? Es de los 50 metros por encima de la línea de alta marea hasta las 200 millas, ¿no? Entonces ya nos comienza a decir que se debe hacer un ordenamiento sobre este territorio. Bueno, el concepto político-administrativo de territorio es necesario para conformar un Estado, definir la función del Estado sobre el territorio, organizar y delimitar externa e internamente el territorio, constituir y definir el asiento físico, formas de uso, ocupación y derechos. Entonces, la distribución político-administrativa del país es clave para entrar a trabajar el tema de ordenamiento territorial. Existen una serie de herramientas e instrumentos que se van desarrollando para la gestión del territorio. Estas son la demarcación territorial, el desarrollo urbano, las concesiones de derecho de uso, el catastro y titulación y el ordenamiento territorial. Entonces, cada una de estas instrumentos, herramientas, son desarrollados por diferentes sectores. Por ejemplo, el tema de desarrollo urbano. Esto se ve en los planes de desarrollo urbano que los ejecutan los distritos. Y esto está debajo del Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda es el sector correspondiente por el cual se desarrollan los planes de desarrollo urbano. Y así, cada uno de estos elementos, incluyendo el ordenamiento territorial, forman parte de la gestión del territorio. Bueno, este es el marco normativo. Quienes tienen competencia en estos instrumentos territoriales: MINAM, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda y Construcciones, PCM y SUNARP. Dentro del MINAM, básicamente, tenemos la zonificación ecológica económica, estudios especializados, diagnóstico integral del territorio y el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, y así vivienda, tenemos los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, plan urbano distrital, esquema de ordenamiento urbano. Estos son los más utilizados: plan de desarrollo urbano, plan de acondicionamiento territorial, zonificación ecológica económica. Recientemente estamos entrando en los estudios especializados. Más adelante voy a explicar cómo es que cada uno de estos se desarrollan desde el sector Ministerio del Ambiente. Entonces, también hay un concepto del territorio, pero ya desde un enfoque más ecosistémico, y es que es la interacción del ser humano que lo habita, lo ocupa, lo transforma, lo aprovecha y lo disfruta de acuerdo a su interés, identidad, cultura, entre otros. Como
con el conjunto de condiciones físicas y biológicas del medio natural que conforma un ecosistema. Entonces, el hombre, con sus intereses, aprovecha los recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es clave en el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial lo que busca es ordenar esos usos del hombre, ¿no? Cómo se distribuye en un ambiente, cómo utiliza los recursos. Hay dos puntos claves en este asunto. El Estado debe proveer de un ambiente sano y sostenible para la calidad de vida de los ciudadanos. Esto está en la Constitución, pero además los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es el soberano en su aprovechamiento, determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales, también en la Constitución. Es decir, lo que es recursos naturales pertenece a la nación, entonces es administrada por la nación, la puede dar en uso, ¿no? A través de concesiones, etcétera, pero es de la nación, los recursos naturales, renovables y no renovables. Pero además el Estado también tiene que ver con proveer un ambiente sano, saludable, para que las poblaciones habiten ese territorio. ¿Qué se entiende por aprovechar y disfrutar en un territorio? Todo territorio forma parte de un ecosistema que brinda y provee servicios y recursos naturales que son aprovechados para atender las diversas necesidades y son disfrutados en la medida que proporcionan calidad de vida y bienestar a la población, en tanto constituyan a su vez base del desarrollo. Entonces, lo clave es que los recursos son utilizados por el hombre para atender sus necesidades, pero tienen que estar en equilibrio, ¿no? No solo es explotado por uno solamente, sino también es aprovechado por muchos. Entonces hay un equilibrio que está de por medio. ¿Qué es necesario para garantizar que todos aprovechemos y disfrutemos un territorio? Promover el desarrollo de acciones y mecanismos que permitan contar con las condiciones para un desarrollo equilibrado, gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar diversas actividades y que se llevan a cabo en el territorio. Un asunto clave aquí son las externalidades que se producen con el uso de los diferentes recursos. Entonces, bueno, ejemplos hay varios, pero es importante tener en cuenta esas conexiones que existen del uso que le da un ente y los impactos que le puede causar a otro ente. ¿Cómo se ocupa actualmente el territorio? Principalmente bajo la lógica de sacar el máximo provecho a los servicios y recursos naturales que los ecosistemas proveen. Esto realiza desde diferentes perspectivas, ocasionando en algunos casos impactos negativos en los ecosistemas y afectando la base productiva del país. Entonces, eso también es clave, es lo que muchos hemos vivido en diferentes rubros económicos, es saco todo lo que puedo lo más rápido posible, lo vendo, ¿no? Y no me interesa el resto. Entonces, lo clave es buscar un equilibrio en esa utilización de los recursos. ¿Por qué ocurre esta situación? Como resultado de la desarticulación entre políticas nacionales, regionales y locales con incidencia territorial y como expresión de la carencia de una visión compartida, sustentada en criterios políticos, estratégicos, equilibrados y sostenibles. En sí es la visión compartida que hay que tener sobre el uso de los recursos, de la ocupación del territorio. Es decir, tenemos que compartir todos los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Entonces, en muchos casos, esa visión está fraccionada, ¿no? Entonces, esto genera desequilibrios. Entonces, es clave tener una visión compartida. Bueno, en el país ocurren una serie de procesos de ocupación, actividades productivas, tenemos concesiones mineras, tenemos concesiones petroleras, tenemos concesiones forestales, concesiones acuícolas, también tenemos actividades de conservación, áreas naturales protegidas, reservas territoriales, también tenemos derechos de uso y servicios, concesiones eléctricas, predios rurales. Todo este conjunto de actividades nos llevan a ocupar el territorio. Entonces, como verán, todo nuestro territorio de alguna u otra forma está ocupado.
y de hecho se superponen muchas actividades, ¿no? Entonces, y esta superposición de actividades genera en muchos casos también conflictos. Entonces es necesario buscar un equilibrio entre todos estos usos. Bueno, parte de esas actividades generan obviamente impactos ambientales que son críticos. Y bueno, finalmente los centros poblados. Entonces, son una serie de centros poblados en todo el país. ¿Qué consecuencias viene generando esta situación? Un desequilibrio y deterioro de los ecosistemas, el sobreuso de ciertas zonas, van arrasando y van eliminando suelo o fauna y flora. También generan impactos ambientales, ¿no? Lo más típico de nuestro territorio es los residuos sólidos, que se dan en todas zonas, ¿no? Costa y sierra y selva. Reducción de la disponibilidad de recursos naturales, ¿no? Se van talando bosques, se va perdiendo suelo, etc. Entonces se van perdiendo estos recursos naturales. También recursos en las zonas acuáticas, hay sobrepesca. También tenemos graves problemas de erosión, la mala instalación de urbes o de zonas urbanas cerca de las zonas de oleajes y zonas de peligros ante la erosión marina. Es crítico en el norte, en Huanchaco, en Buenos Aires, en Pacasmayo, hay muchos lugares que están sufriendo estos problemas. Y es por la mala educación. No se tienen en consideración los procesos naturales y las poblaciones que vienen creciendo en este marco de desarrollo económico lleva a que tengamos problemas con muchas zonas urbanas. Bueno, también hay una exclusión, hay muchas actividades económicas que se desarrollan a escalas muy pequeñas y estas producciones no están articuladas con los mercados. Entonces también comienza a haber una situación de exclusión de muchas poblaciones a los mercados. Bueno, y estos hechos de exclusión y estar fuera de los mercados, de alguna forma no compartir el desarrollo de todos, lleva a una migración, ¿no? Entonces hay una migración en condiciones desfavorables, se incrementan las condiciones de vulnerabilidad y entonces tenemos las invasiones, ¿no? Gente que viene a acercarse al desarrollo, ¿no? Y comienza a invadir, pero comienza a invadir en zonas de peligro, zonas de alto riesgo, ¿no? Laderas, lugares donde puede haber deslizamientos, etc. Y bueno, y de alguna forma el Estado, el gobierno lo que intenta, por ejemplo, estas escaleras, es tratar de alguna forma brindar servicios, ¿no? Comenzar a acercarlos a este desarrollo, pero a veces lo que se está haciendo es afianzar la vulnerabilidad que existe. Entonces, son situaciones que hay que manejar. Los pozos de agua, que ustedes conocen en las laderas de muchos cerros alrededor de las zonas urbanas, pues comienza a afianzar esa vulnerabilidad. Finalmente, también tenemos en estas visiones compartidas, o estas diferentes visiones que tiene el país, por ejemplo, para algunos el desarrollo es esto, ¿no? Tenemos una visión de desarrollo, ciudad, departamentos, ¿no? Emprendimientos, mientras que para otros ciudadanos el desarrollo es comenzar a invadir zonas, lograr un título de propiedad, ¿no? Tener un negocio, entonces, o otras formas de visiones es el trabajo en las minas, etc.
Entonces hay una serie de visiones y desequilibrios que se presentan. Como resultado de estos procesos de desarrollo desequilibrados y excluyentes que se desencadenan producto de la percepción de intereses contrapuestos, genera conflictos. Y es lo que vemos en muchas situaciones, ¿no? Situaciones de conflictividad. Pero el hecho es que el asunto es tener en el desarrollo una participación de todos los ciudadanos de un territorio. Eso es lo clave. Todos tienen el derecho de desarrollarse y mejorar, ¿no? Entonces, tanto socialmente, culturalmente y económicamente. Entonces, es parte de esa visión que tienen que compartir todos. Disculpe. Entonces, ¿cómo se garantiza que todos aprovechemos y disfrutemos equilibrada y sosteniblemente de un territorio? Bueno, una de las herramientas es a través del ordenamiento territorial. ¿Dónde se origina? Aquí voy a ser muy breve. Se inicia en Europa, ¿no? Todo el tema de ordenamiento territorial. Y un hito importante es en el 49, cuando en Francia se crea la Dirección General de Ordenación del Territorio y al año siguiente se aprueba el primer Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces aquí ya la ordenación del territorio comienza a tener un enfoque más allá del mercado, se enfoca hacia los recursos naturales, es decir, no todo el ordenamiento de los usos depende solamente de dónde están los mercados, sino de cómo están distribuidos nuestros recursos naturales. Entonces ahí es un aspecto importante. Luego la Carta Europea en el 83 precisa la necesidad de considerar los aspectos ambientales y sociales ante los desafíos de los procesos de desarrollo. Tiene como objetivo el desarrollo socioeconómico equilibrado y regional, mejorar la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Entonces ya en el 83 se afianza la idea de que tiene que haber un desarrollo equilibrado socioeconómico. Entonces esto es clave. El ordenamiento territorial está muy enfocado a la parte social, al uso de los recursos naturales. Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Surge hacia finales de la década del 70, algunos países acogen los modelos europeos como Colombia y México, y otros impulsan iniciativas desde el desarrollo rural y la gestión de cuencas, Costa Rica y Brasil. CEPAL, en el 96, indica que se deben adoptar mecanismos de gestión y ordenamiento territorial para la protección y reconstitución de los sistemas biofísicos compartidos por más de un país o región, mediante acciones coordinadas que faciliten el manejo integral del medio ambiente y los recursos naturales, cuencas geográficas, bordes costeros, zonas montañosas. Esto es clave porque se va comprendiendo también que hay interconexiones biológico, ¿no? y económicas. Entonces, pero también hay recursos compartidos entre países. Entonces se comienza a hablar de los temas de cuencas, por ejemplo, ¿no? y cuencas compartidas entre países. Bueno, en el Perú también tiene su historia. Aparece en el 60 con el proyecto especial Pichispalcazo, ¿no? En los 90 el Código de Medio Ambiente, que ya está derogado, incluye el tema de ordenamiento territorial. En el 96 la OTCA, la Organización del Tratado Amazónico, inicia algunas reuniones para ver las metodologías con que se va a abordar la zonificación ecológica y económica. Entonces los diferentes países amazónicos comienzan a diseñar el método que luego llevan a sus países. En el caso de Perú, esto es traído hacia la Amazonía, y en la Amazonía se comienza a desarrollar la zonificación ecológica y económica. En el 97, la Ley de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales establece que la zonificación ecológica y económica
Es un instrumento de apoyo al ordenamiento territorial para evitar conflictos por superposición de títulos y usos inapropiados del territorio, en base a identificar áreas prioritarias conciliando intereses nacionales, la conservación del patrimonio natural como aprovechamiento sostenible de los recursos. Y luego ya tenemos hasta el 2008 el decreto legislativo 1013, donde este tema de ordenamiento territorial se inserta o ya se define la rectoría de este tema, y esto está inserto en el Ministerio del Ambiente. Este es el decreto de creación y define como una de sus funciones específicas establecer la política, los criterios, herramientas y procedimientos de carácter general para el OT, para el ordenamiento territorial, en coordinación con entidades correspondientes y conducir su proceso. Se precisa además que el MINAM asume todas las funciones del CONAM, entre ellas las que viene ejerciendo como OT. Entonces, tiene que haber una articulación en los 3 niveles de gobierno, o sea, nacional, regional y local, ¿no? Y con los sectores, para llevar adelante este proceso. Bueno, este es el marco normativo. Principalmente que es la directiva metodológica de ZE, es el que se viene desarrollando por los diferentes niveles de gobierno. Voy a avanzar con esto. Entonces hay un aspecto clave en el ordenamiento territorial. Sabemos que todo esto apunta al desarrollo del territorio nacional de manera equilibrada y competitiva, ¿no? Pero un aspecto clave es el análisis territorial. Necesitamos información del territorio para planearlo, para saber hacia dónde vamos a ir. Y entonces es indispensable tener esta información, contar con información oportuna sobre el territorio desde los diversos enfoques de gestión de acuerdo a los alcances del mandato constitucional sobre garantizar la calidad de vida y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Hay diferentes maneras de representar el territorio. Desde mucho tiempo atrás se ha hecho para planificar. Y en el caso de nuestro país hemos iniciado el proceso de levantamiento de información con la zonificación ecológica económica. Esta es la base normativa de la zonificación ecológica económica. El Decreto Supremo 087, base de la zonificación ecológica, y ahora último, la Resolución Ministerial 135, que define los instrumentos técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial. Zonificación ecológica económica, estudios especializados, diagnóstico integral del territorio y el plan de ordenamiento territorial. Entonces, en un gráfico vamos a ver ZE, estudios especializados y diagnóstico del territorio. Todo esto es lo que está normado para cómo hacerlo, ¿no? Tenemos la normativa, las metodologías, etc. Lo que es el plan de ordenamiento territorial falta por normar, es decir, el cómo se hace el plan. Eso está en un proceso ahorita de normarlo. Entonces, ¿y qué es la ZE? Entonces la ZE es parte del diagnóstico, y lo que te ofrece es las posibilidades o potencialidades que tiene el territorio para desarrollar diferentes usos. Es decir, una zona podría tener características para desarrollar la acuicultura, o una actividad agrícola, etc., o una actividad turística o minería, ¿no? Porque hay recursos para ello. Entonces, la ZE lo que hace es que te dice todas las posibilidades de uso de una zona. A medida que vaya pasando estos diagnósticos y el POT, se va a ir especificando cuál es la mejor alternativa de uso, ¿no? Entonces, pero esto es todo un proceso. Entonces, muchos dicen que la zonificación ecológica económica te dice ya el uso, y eso no es así. No te define ningún uso. La zonificación ecológica económica es una herramienta, es una parte del proceso de ordenamiento territorial, y lo que hace es que te define todas las alternativas posibles en un territorio o en una zona, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar.
¿Y cuáles son los resultados que estamos teniendo en este proceso a nivel nacional? Oh, te falta batería. Bueno, entonces los resultados, básicamente, tenemos 9 gobiernos regionales que cuentan con ZE aprobadas. 2 de ellos, Piura y Tacna, están frente al mar. Se espera que para finales del 2013 tengamos un total de 12 gobiernos regionales. A nivel local se registran más de 120 procesos en marcha a nivel provincial y local, o sea, distrital. Entonces, hay una gran cantidad de procesos a nivel nacional. Hablamos de más o menos inversiones de alrededor de los 150 millones de soles en todos estos procesos, ¿no? Bueno, y este mapa nos ayuda a rápidamente ver. Piura está aprobada su ZE, el segundo es Tacna, el que le sigue, que ya está en evaluación su expediente de proceso, es Lambayeque. Callao, bueno, tiene una dimensión de distrito, pero ya está aprobada también su ZE. Y luego vienen Tumbes, Arequipa, Moquegua, que están en procesos, y los que están más atrás son Ica, Lima, Ancash y La Libertad, ¿no? Ica ya tiene en este momento un expediente técnico que ya va a comenzar a desarrollar su proceso de ordenamiento territorial, y lo va a comenzar con una zonificación ecológica y económica. Entonces, definitivamente esto va a incluir las zonas de Nazca y, claro, Marcona. Asimismo, Marcona está con un expediente colocado para desarrollar la zonificación ecológica y económica a nivel distrital. Ahora, el nivel distrital solo llega a hacer una zonificación ecológica y económica. Los que completan un plan de ordenamiento territorial son las provincias y las regiones, ¿no? Bueno, y un ejemplo de la zonificación ecológica y económica es el de Piura. En 2013, por ejemplo, determina 60% de zonas productivas, 22% de áreas que son para conservación y protección. Identifica algunas áreas productivas en zonas acuáticas, ¿no? Entonces, básicamente basadas en información que le brindan los sectores, ¿no? Entonces, de hecho, se forman comités locales o regionales donde participan los diferentes sectores, ¿no? Está en el caso, los que son frente al mar, tenemos a la Capitanía, al IMARPE, a Producción Local. Todos ellos brindan información para desarrollar la zonificación ecológica y económica. Y en el caso de Piura, por ejemplo, la información base viene de los laboratorios costeros, ¿no? Del IMARPE, con los bancos naturales, zonas de pesca. Entonces esa es la forma como se va brindando la información y va escalando. Finalmente, el MINAN aborda de manera transversal y especializada el ordenamiento territorial. Con visión integral es un actor, o sea, hay un punto clave en el Ministerio del Ambiente, y es que es un actor neutro al no tener competencia directa en la asignación de derechos de uso del espacio y aprovechamiento de recursos naturales. No, de alguna manera nosotros somos como un articulador, un coordinador de todo este tema, ¿no? Nuestro sector no otorga derechos de uso. Entonces, realmente somos imparciales en ese tema. Poseemos conocimiento y expertise técnico en las dinámicas naturales que determinan las potencialidades y limitaciones del territorio y de las diferentes posibilidades y estrategias de ocupación y aprovechamiento del mismo. Posee además la rectoría respecto de temas como diversidad biológica, cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, calidad ambiental, entre otros. Todos ellos con fuerte influencia en la caracterización del territorio y en la definición de sus potencialidades y limitaciones. Asimismo, tenemos la rectoría del tema como sector en ordenamiento territorial. Entonces, el Ministerio del Ambiente viene ejerciendo esa rectoría, articulando con los sectores y sobre todo articulando los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local, ¿no?
Muchas gracias. Que se hicieron para ver este tema es en el año 94 y 96, ¿no? Donde ya se buscaba una metodología para el ordenamiento territorial. Y comenzó con la zonificación ecológica económica, que seguramente es lo que más han escuchado muchos de ustedes. De hecho, Marcona está trabajando una iniciativa de zonificación ecológica económica a nivel distrital. ICA también está trabajando en ese tema como zonificación ecológica económica. Entonces vamos a intentar un poco ver ese marco, cuáles son las competencias, dónde interviene el Ministerio del Ambiente, dónde intervienen las regiones. Bueno, ¿qué es territorio? El territorio es el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Esto es gestión del territorio. Bueno, este es el marco normativo. Quienes tienen competencia en estos instrumentos territoriales: MINAM, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda y Construcciones, PCM y SUNARP. Dentro del MINAM, básicamente, tenemos la zonificación ecológica económica, estudios especializados, diagnóstico integral del territorio y el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, y así vivienda, tenemos los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, plan urbano distrital, esquema de ordenamiento urbano. Estos son los más utilizados: plan de desarrollo urbano, plan de acondicionamiento territorial, zonificación ecológica económica. Recientemente estamos entrando en los estudios especializados, más allá de la Constitución. Entonces, como verán, hay una parte importante que toca el dominio marítimo. ¿Y de dónde a dónde va el dominio marítimo? Es de los 50 metros por encima de la línea de alta marea hasta las 200 millas, ¿no? Entonces ya nos comienza a decir que se debe hacer un ordenamiento sobre este territorio. Bueno, el concepto político-administrativo de territorio es necesario para conformar un Estado, definir la función del Estado sobre el territorio, organizar y delimitar externa e internamente el territorio, constituir y definir el asiento físico, formas de uso, ocupación y derechos. Entonces, la distribución político-administrativa del país es clave para entrar a trabajar el tema de ordenamiento territorial. Existe una serie de herramientas e instrumentos que se van desarrollando para la gestión del territorio. Estas son la demarcación territorial, el desarrollo urbano, las concesiones de derecho de uso, el catastro y titulación y el ordenamiento territorial. Entonces, cada una de estas instrumentos, herramientas, son desarrollados por diferentes sectores. Por ejemplo, el tema de desarrollo urbano. Esto se ve en los planes de desarrollo urbano que los ejecutan los distritos. Y esto está debajo del Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda es el sector correspondiente por el cual se desarrollan los planes de desarrollo urbano. Y así, cada uno de estos elementos, incluyendo el ordenamiento territorial, forman parte de la gestión. Bien, buenos días. Mi nombre es Oscar Lazo. Trabajo en la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente. Reciban los saludos de nuestro director, el ingeniero Fernando Neira Palomino, y del viceministro Gabriel Gijandría Acosta. Bien, el tema que vamos a hablar en esta ocasión es ordenamiento territorial, ¿no? Es un tema que está bastante tocado en la agenda nacional, ¿no? Es un tema importante, es un tema que ha comenzado ya hace algunos años en la Amazonía peruana y ha ido avanzando hacia la sierra y ahora en los últimos años en la zona de costa, ¿no? Entonces ha tenido una expansión, digamos, en tiempo moderado. Estamos hablando de que las primeras reuniones